Hola amigos, sean muy bienvenidos a La Senda Interestelar y a un nuevo capítulo de esta pequeña serie de trabajos en los que veremos algunos conceptos sobre la vida extraterrestre desde perspectivas que tal vez no solemos pensar tanto. Hoy la invitación es para encontrarnos con algunas reflexiones orientadas a cómo serán esas especies que tal vez nos rodean en el vasto cosmos y que incluso estarán por aquí en muchos casos. Esto nos servirá para plantearnos a su vez nuevos conceptos sobre sus motivaciones, perspectivas sobre nosotros mismos como raza y sobre cómo enfocarán ellos, posiblemente de formas muy diferentes algunas veces, sus propias realidades y lo que entienden de ellas. Comencemos entonces y hagámoslo con lo siguiente para entender las cosas de forma estructurada y sólida. El factor de la variabilidad física y química de otras especies en otros mundos y teniendo esto en cuenta su interacción con nosotros. En el año 2015, en Argentina, se encontraron los huesos de un dinosaurio que era demasiado grande para su época. Comprobaron quienes fueron protagonistas en aquel hallazgo tan importante y que pasó algo desapercibido en general, a pesar de ser algo que podríamos definir como histórico, que se trataba de una nueva especie a la que llamaron Ingentia prima, que en latín significa primer gigante. Un dinosaurio que era inexplicablemente enorme para el periodo temporal que oficialmente se establecía y que es importante destacar que el tema del gigantismo de los dinosaurios es aún un misterio que no ha sido explicado a pesar de teorías. Aún no se comprende qué ocurrió para que animales del tamaño de apenas lagartijas mutaran o evolucionaran a tamaños tan masivos. Esto a día de hoy no está definido y sigue siendo un misterio, pero en este caso, con el descubrimiento de estos fósiles se pudo elaborar una hipótesis bastante significativa al menos, que es la siguiente, la hipótesis de los sacos aéreos. Los huesos del primer gigante, hallado en San Juan, Argentina, tienen sacos aéreos, lo que revela un sistema respiratorio similar al de las aves. El sistema respiratorio de las aves es extremadamente complejo, mucho más complejo que el que tenemos los mamíferos. Ingentia prima tenía sacos aéreos, lo que reveló un sistema respiratorio similar al de las aves. Además de tener los pulmones como cualquier otro animal, las aves tienen lo que llamamos los sacos aéreos. Los sacos aéreos son unas extensiones del sistema respiratorio, unos sacos, una especie de sacos conectados al sistema respiratorio que invaden la cavidad interna de los diferentes huesos de las vértebras, de la cintura, de los hombros, incluso algunas partes de los miembros. Cuando estudiamos los huesos, si encontramos estos tipos de cavidades que son muy particulares y se diferencia de cualquier tipo de cavidad en un esqueleto, podemos inferir la presencia de este sistema respiratorio extremadamente complejo y eficiente. Las aves son los parientes más cercanos que existen a los dinosaurios y hace varias décadas que se reconoce que la aparición de este sistema de respiración tan complejo era común en varios grupos de dinosaurios. El nuevo descubrimiento mostró que con solo pocos cambios se podía adquirir las tallas corporales más grandes en los dinosaurios, mayores a 10 toneladas. En un momento donde los vertebrados de los ecosistemas terrestres no superaban las tallas medianas que se consideran las menores a las 3 toneladas. Con solo un acelerado crecimiento óseo y un desarrollo del sistema de respiración del tipo aviar, estos animales pudieron desarrollarse como los primeros animales gigantes, digamos. Esa es la idea. Los sacos aéreos eran claves para este dinosaurio encontrado. Cuando un animal es gigante, uno de los desafíos más difíciles que tiene es tener un metabolismo suficientemente grande, alto, como para cumplir con toda la demanda energética que implica
tener ese tamaño tan grande. Y esto implica la necesidad de tener un consumo de oxígeno mucho más alto y más eficiente que en los animales pequeños. Entonces, el origen de este sistema de extensiones del sistema respiratorio en los sacos aéreos pudo haber facilitado el desarrollo de tamaños corporales muy grandes en los dinosaurios. Los sacos aéreos en los huesos también ayudaban a disipar el calor y a aliviar el esqueleto. Ahora bien, ¿por qué hablamos de esto? Hablamos de esto porque es un buen modo de explicar que una especie está estrechamente vinculada a su entorno y que pueden darse cambios extremos en su conformación física, en su vínculo con el entorno en donde se desarrolla. Por esto el punto del tamaño es crucial en el análisis de la casuística de la visita extraterrestre en nuestro mundo. Deberíamos entender que encontrarnos con seres de conformación humanoide en la enorme mayoría del contactismo nos lleva a dos cosas muy importantes. La primera es la posibilidad de una especie de matriz evolutiva en donde los seres evolucionan, al menos en este universo que conocemos, a la forma humanoide, que de alguna manera esto quedará a la libre interpretación de cada uno. Los seres que evolucionarían en el universo local, al menos, tomarían la forma humanoide, esto es cabeza, tronco y extremidades, y hay quienes sostienen entre los contactados que esto varía de universo en universo, vista la realidad en un sentido de multiversos. Entonces, en otros universos, tal vez, los seres evolucionarían a expresiones físicas totalmente diferentes a lo que nosotros en general atribuimos a las vistas de los extraterrestres, que de forma antinatural para el entendimiento humano nos encontramos en un 90% como mínimo con entidades humanoides, y esto viendo simplemente la variedad de vida en la Tierra, incluso pensando que si el humano no se hubiera desarrollado, otras especies pudieran haber llegado a ser la reinante inteligente en nuestro mundo. No se entiende bien, no se sostiene demasiado esta idea de encontrarnos con seres tan similares a nosotros, lo que nos lleva justamente al punto 2, que realmente nos hablaría de que este predominio de la forma humanoide sea porque en realidad hubo una manipulación de la estructura física de la vida inteligente por alguna o algunas especies madre que nos hizo o influyó en nuestro desarrollo, utilizando una frase conocida y muy variadamente interpretada, que nos hayan hecho a su imagen y semejanza. El universo es tan infinitamente enorme que tal vez el hecho de que, a pesar de las distancias, nos encontremos con seres en su mayoría humanoides, significa que tenemos un origen común, más que nunca, que seríamos hermanos. Luego, las especies totalmente diferentes corresponderían, sí, siguiendo esta posibilidad, a especies que se desarrollan de forma natural en sus propios entornos, o que se adaptaron a este hace tanto tiempo que terminan por ser totalmente distintos a lo que eran en un comienzo. Esto es el proceso que se ha dado en la Tierra, sin ir más lejos. El comienzo de la vida desde la unicélula hasta el desarrollo de los seres pluricelulares, que da como consecuencia la maravillosa multiplicidad de la vida en nuestro planeta. Hasta aquí lo que sería la parte, digamos, más tradicional o habitual del análisis. Ahora hablaremos de otras posibilidades que cada cual verá como lo sienta o lo piense, y que son detalles que se ramifican a muchas cuestiones de las que hoy se afirman tanto en lo referido a seres de fuera de la Tierra y sus motivaciones y a su naturaleza. Es el factor de la hipótesis de la entidad biológica energética. Si una entidad no estuviera sujeta a una realidad física, esto alteraría también el concepto de tiempo, de pasado, presente y futuro por el cual nos regimos, así como distancias. ¿Viajarían estas entidades? Seres de materia diferente, o por decirlo de una forma tradicional, energética, seres de pura energía o de una masa física casi lumínica,
Podrían sí tener algún tipo de estructuras, de vehículos, pero sería muy difícil de comprender una tecnología no basada en la interacción de las fuerzas aplicadas a los elementos que nosotros percibimos. Cuerpos sin necesidad de mundo de procedencia, sino tal vez de algún tipo de condición ambiental, presencia de determinados factores beneficiosos para su desarrollo o sustento de su estructura vital, como una espora en nuestro mundo que germina en las condiciones favorables para convertirse en un hongo, por ejemplo. Pero podríamos ir más allá, a niveles aún menos, si se quiere, materiales. Por lo tanto, la idea material de planeta de origen para una especie que no está atada al concepto de materia tal como nosotros lo entendemos, tal vez sea irrelevante. Así encontraríamos especies que no se regirían por factores temporales, por ejemplo. Recordemos que el tiempo, tal como lo entendemos, está muy ligado a la materia, por lo que para ellos esto podría ser incomprensiblemente diferente. Una mente que no necesita preocuparse por tamaño, altura y peso, porque básicamente ella misma podría ser información pura, digámoslo así, conciencia pura. No conocería límites de distancia ni de dónde comienza o termina su cuerpo. Podríamos pensar en las realidades subyacentes en la existencia que comenzamos a vislumbrar hoy con la física cuántica, donde las leyes que llamaríamos cotidianamente lógicas no se dan, debido a que están regidas por una lógica aún más profunda que la que nos rige en este mundo, en el que nos desenvolvemos sin percatarnos de las capas de cebolla, por decirlo de alguna forma comprensible, que realmente lo componen. ¿Qué capacidades tendría entonces una especie de ese tipo para, por ejemplo, interactuar con nuestros propios pensamientos, sugerirnos cosas? ¿Quién sabe? Diríamos, ¿por qué no? Si estamos solo imaginando, ¿será que ese impulso natural que todos los seres humanos tenemos de hablar con nosotros mismos, entre comillas, ya sea de forma interior o exterior en algunas personas, sea una forma instintiva algunas pocas veces, aunque no lo sepamos, de interactuar con otros seres de los cuales somos inconscientemente en contacto, estamos en contacto de una forma inconsciente a un nivel superficial al menos? En ese aspecto simplemente dejaremos a la libre interpretación de cada uno las implicancias de esa posibilidad. En cierta forma, luego de la vida física, ¿no seremos algo así como esos seres a los que ahora describimos? Y acorde a esas frecuencias vibratorias más sutiles, es de esperar que haya incluso otras expresiones de la realidad acordes a ello. Hablamos de los mundos sutiles, en los cuales los seres se sintonizarán, en lo que esas almas por ley de afinidad terminarán por ajustarse, como una gota de agua que se integra al mar pero tal vez sin perder su individualidad, debido a que la conciencia es a su vez una frecuencia adicional que no tiene por qué desaparecer con el cerebro, el cual demuestra poco a poco y en muchas formas ser algo así como un sintonizador con un perfecto equilibrio químico que nos enfoca en este mundo que llamamos físico. Es natural entonces que si una parte del cerebro resulta afectada, la persona cambie, por ejemplo, porque de la misma forma que un vehículo con la dirección dañada no podrá ser un buen transporte para quien lo conduce, el cerebro, al ser alterada su naturaleza, es completamente normal que lo que llamamos personalidad se manifieste de forma anormal. Esta es una excusa que suelen dar ciertos científicos para justificar que somos solo química, y en realidad no es más que una mala interpretación de la realidad física. Las cosas siempre suelen tener matices, y la gran mayoría de las personas solemos no verlos cuando creemos que vemos el panorama total y no nos damos cuenta de que es solo una parte. Si vemos el cuerpo como un medio y no un fin, comprenderemos, aplicando el conocimiento de otras ramas de la ciencia en conjunto y de forma inteligente, que el mundo físico es un efecto y que la causa solo puede llegar a vislumbrarse si solo nos limitamos a la observación de lo físico. Pero poco a poco, tiempo al tiempo, y llegaremos a lo infinito. Somos una especie que recién comienza a andar, pero que claro, como el nombre del canal lo dice, buscamos una senda ya no solo terrestre, sino también interestelar. Siguiendo con las especies no físicas, una especie así
no tendría diferencia con lo que solemos llamar espíritus, por ejemplo. ¿Lo han pensado? ¿Serán esos tan llamados fantasmas, sombras o siluetas vaporosas que andan por allí? Tal vez, algunas veces al menos, otras obviamente pueden ser tranquilamente otras cosas, seres de realidades a veces no físicas, al menos no físicas como nosotros entendemos un cuerpo sólido, algún tipo de materia, digámoslo así, más sutil. Lo que sabemos sobre química, geología y física es lo que define nuestras presuposiciones sobre lo que debería ser la vida inteligente en otros sitios fuera de la Tierra, nuestro pequeño hogar. Es por esto, en parte, lo que ha originado que veamos fuera aquello que vemos dentro, tanto en nuestro hogar planetario como en las particularidades y características que les atribuimos a lo que nosotros imaginaríamos como seres extraterrestres. Así, ellos suelen tener comportamientos que serían los esperables para nosotros. Por ejemplo, si definiéramos seres malvados, seguramente pensaríamos en entidades carentes de empatía primeramente, tal vez como robots sin emociones, que no muestran piedad alguna ante el dolor humano. Sin embargo, siguiendo esta idea, vamos a desarrollar un ejemplo que nos sonará realmente atroz y terrible, pero que nos servirá como buena base para entender que las motivaciones de cada especie de fuera de la Tierra, incluidas las que denominaríamos sin duda alguna como negativas, nos muestran lo relativo de lo bueno y lo malo de acuerdo a nuestro lugar en la existencia, en el plan total que se nos hace imposible abarcar. Esto, repito, sonará tal vez desagradable, pero será un buen ejemplo. Imaginemos ahora una especie que por su propia conformación biológica vamos a imaginar que son similares a algo así como lo que nosotros conocemos como hormigas o abejas. Y supongamos entonces cuál sería la ética de una mente colmena, una sociedad desarrollada en base a la supervivencia del grupo, en la que cada uno de los individuos, con una configuración mental intelectualmente superior a la nuestra, en capacidades, vamos a pensar en eso en este caso al menos, desarrollaría sus propios valores como individuo, que se reconoce como tal, y también como parte de un colectivo. Seguramente podríamos pensar que en ese caso, simplemente haciendo, recordemos esto y tengámoslo presente, que estamos haciendo un trabajo meramente imaginativo, no para hallar exactamente cuáles serán sus ideas exactas, sino para ver cómo éstas pueden variar de 1000 formas diferentes. Así que recordemos que solo estamos dando ejemplos sobre la multiplicidad de perspectivas posibles que pueden existir, sobre lo que sería la posición, digámoslo así, moral de una especie con respecto a nosotros u otras especies muy diferentes. Entonces seguimos con el ejemplo. Seguramente sería comprensible que una especie con una conformación biológica que ha evolucionado en una sociedad de colmena pensaría entonces: podríamos hacer el bien a esta especie que llaman humanos. Para que su raza mejore, vamos a efectuar o a propiciar cambios en ellos, para que poco a poco se conviertan en lo que entendemos como una sociedad positiva como la nuestra, una sociedad en la que los individuos sean lo más eficientes posible para el grupo total. Para ello, sería bueno que pierdan sus emociones, que los lleva a actuar igualitariamente con los individuos más débiles de su especie. Podemos hacer que comprendan que para un mejor futuro deben descartar a los individuos que no contribuyen al progreso social y solo consumen recursos. Hagamos entonces, según lo que nosotros entendemos por el bien mayor, que sean insensibles hacia el dolor ajeno, que si encuentran, por ejemplo, a alguien sin un miembro, lo dejen a un lado, porque afectará a los demás. Como son aún seres limitados, y no son como nosotros que tenemos una civilización eficiente y expansiva, aún conservan ese afán por ayudar a quienes en realidad son una carga para el grupo. Ayudemos entonces a la humanidad,
Intentemos influir en sus sociedades y aún en su química corporal para que sean cada día menos sentimentales y predomine en ellos el sentido de pertenencia al grupo, de manera que se conviertan algún día en seres hermanos a nosotros, en el tope del avance y del desarrollo que somos nosotros, aquellos que comprendemos que el bien común motiva el avance de las sociedades. Claro, en este caso que hemos imaginado podemos darnos cuenta de que una raza de tipo colmena podría, a raíz de que sus individuos poseen características cerebrales diferentes, entender el bien como eso, que todo vaya bien al grupo, porque antes que individuos son especie. Entonces, tal vez, al no comprender el sentido profundo de lo que nosotros llamamos empatía, que es un sentido que muchas veces incluso es contrario al progreso social, pero que sentimos como algo hermoso y necesario, y que por supuesto en nuestro caso y en nuestras sociedades indudablemente lo es, y es la base misma de ellas, cuando por ejemplo varias personas dan la vida por salvar a un solo individuo en nuestras sociedades, probablemente haya especies que verían en esto un signo horripilante de maldad, de que para aliviar el dolor individual emocional, ese grupo de individuos, al no desear ver sufrir a uno solo, les han hecho un daño a la sociedad sacrificando sus propias capacidades aprovechables para el grupo en pos de aliviar la pena que la emotividad les ha causado, así que intentan salvar a ese individuo único y tal vez mueren todos. Y esto obviamente para una sociedad colmena sería visto como algo atroz y horrible, algo incivilizado, algo que en favor de no ver sufrir al otro, por empatía, termina por ser nocivo al grupo. Esto no significa que sea algo malo el dar todo por otro ser, por supuesto que no. Lo que en realidad significa es que somos partes, somos piezas de una gran maquinaria que es el universo, o debería decirse, la realidad en conjunto. Entonces, así como una sociedad de hormigas en nuestro mundo, a pesar de tener una sociedad muchísimo más efectiva que la humana incluso, no puede decirse para nada que sean más que nosotros, porque si bien están mejor capacitadas que el ser humano para afrontar cambios en la Tierra, porque las hormigas muy probablemente sobrevivirían como especie si nosotros nos extinguimos aquí por alguna razón, aún así no poseen un sentido de la vida, un propósito mayor. Ellas son parte del equilibrio de la Tierra, así como las abejas, que sin ellas probablemente el mundo colapsaría en poco tiempo por un efecto dominó si desaparecieran, por el desequilibrio que pasaría del reino animal al vegetal en un relativamente corto periodo de tiempo, pero que carecen de características que nosotros tenemos y que entendemos como superiores, esa empatía que nos hace humanos, que nos realmente configura como seres espirituales. Entonces, ¿hemos pensado alguna vez si realmente una especie de una naturaleza de colmena no pensaría que en realidad las especies superiores a su forma de entender la existencia en la Tierra son tal vez las que tienen una sociedad más sólida, aun sin importar que esto sea por lo que llamamos instinto, porque tal vez, de todas formas, lo que cuenta a nivel práctico para ellas sea la solidez de la especie, la solidez de la especie como tal y su capacidad de sobreponerse al entorno. Y tal vez en nuestra forma de actuar ven más una limitación en nuestras emociones que una ventaja. Entonces, no importa tanto esta especie que llaman humanos, pensarían, porque es claro que su debilidad por naturaleza los lleva a construir sociedades que no son viables a largo plazo y que aunque puedan llegar a sobrevivir, sus emociones terminarán por hacerlas declinar, como siempre les ha ocurrido a sus civilizaciones en la Tierra a través de la historia. Entonces, tal vez dirían, salvemos a las hormigas, quienes si evolucionan se convertirán en una sociedad como la nuestra, cuando sus cerebros se desarrollen lo suficiente. Lo mismo podríamos decir de una especie que,
como algunas en la Tierra, particularmente las que necesitan desarrollar una determinada habilidad física, ya sea fortaleza, velocidad o algo que necesita el individuo para ser autosuficiente, básicamente agreden a sus crías para que logren defenderse, para que aprendan a defenderse, o los obligan a alcanzar por ellos mismos su comida, y cosas de similar tipo. Una especie que necesitara de ser individualmente capaces para sobrevivir en un entorno físico de condiciones exigentes, hostiles o peligrosas, y que así haya conocido la vida y se haya desarrollado como una especie avanzada, y hayan debido a esto desarrollado la idea de que en lugar de ponérsela fácil a quien aprecias, sientan tal vez como la mejor muestra de amor el hacerlo sufrir dolores o carencias, para que logre ser fuerte y no se convierta en un individuo desvalido ante lo que lo rodea. Esto incluso lo vemos entre nosotros, los seres humanos, aunque en nuestro contexto no debiera ser así, por supuesto, ya hoy en día, en nuestro actual estado de desarrollo, porque no deberíamos permitir ni tolerar las miserias humanas que nosotros mismos nos cargamos como especie, porque en líneas generales ya contamos con la forma de hacer las cosas mucho más fáciles para todos. Otra cosa, claro, es que para sostener un mundo basado en una economía monetaria, necesitemos incluso convertir un bien abundante en escaso, simplemente para que el beneficio por su comercialización sea sostenible, y así terminamos, en lugar de tener que presionar un botón, tener que trabajar la mitad de nuestros días para tener un sueldo. Pero una raza configurada, como la que hemos hablado antes, tal vez, no comprendería una caricia, sino que esperaría una muestra de interés positivo en el bienestar del otro, dándole todo aquello que sea una prueba para que, al sobreponerse el individuo a ella, este, entre comillas, ser amado, sea, gracias a esta prueba superada, más fuerte que antes. Estaríamos ante algo incomprensible para nosotros en este ejemplo. Una muestra de aprecio manifestada en lo opuesto a lo que nosotros llamamos cariño, exponerlo voluntariamente a una dificultad o a una aparente agresión. Nos damos cuenta de lo relativo que muchas veces pueden ser algunos pensamientos de todos los que a lo mejor o tal vez otras especies hagan uso. En estas cosas que incluso en la naturaleza de la Tierra ocurren y que incluso en muchas sociedades humanas es un proceder habitual, nosotros lo veríamos claramente como una actitud horrorosa, cruel, y para nuestra forma de entender la vida totalmente innecesaria, y realmente lo es para nosotros, porque somos seres emocionales y que nuestro tesoro como especie radica en la búsqueda de la paz, de la tranquilidad y de la no confrontación, en algo así como una sociedad de colmena, sí, pero iluminada por la luz de nuestros corazones, no como una fábrica productiva, sino como una gran familia, una gran hermandad igualitaria y eficaz en los que cada individuo pudiera sentirse no solo productivo a un nivel social, sino como parte de una familia con motivaciones en común, y conseguir así la tan ansiada felicidad como sociedad. Esto que tantas dificultades y contradicciones nos trae a diario es, sin embargo, nuestra naturaleza, que busca un determinado tipo de progreso acorde con lo que somos como familia humana. Y como toda familia es un mundo, literalmente como toda familia es un mundo, es de esperar que de civilización en civilización haya tal vez grandes diferencias, y que en cierto punto, al llegar a la etapa interplanetaria, estas especies lograran lo que justamente buscamos nosotros hoy, en pequeña escala, en nuestro mundo, entre nosotros mismos como humanos: aceptar las diferencias, entender las diferencias no solo como contradicciones, sino como diferentes manifestaciones de la pluralidad de la vida, el aceptar que somos diferentes, sin sentir que por eso somos mejores o peores que otros, sino que tenemos que llegar a la aceptación de las diferencias, no negarlas, sino entender que es parte de la vida y a su vez lograr la igualdad, pero de derechos como seres libres. El verdadero desarrollo humano no está en decir somos todos iguales. No, porque no lo somos. Eso es hipocresía simple y llanamente. En realidad, somos iguales en derechos, todos y cada uno. Somos iguales en esencia. En esa esencia que nos hace humanos y que nos habita. Somos hermanos. Y en esa igualdad
debemos celebrar la multiplicidad de formas de ver las cosas, sin comparaciones, buscando el equilibrio y el arte de la igualdad de derechos y la aceptación de las diferencias. Allí está la clave de nuestra humanidad futura. Buscar la igualdad de derechos y la aceptación de las diferencias, incluso cuando esas diferencias choquen entre sí. Si somos realmente humanos, si nuestra esencia realmente está encendida y somos lo que debemos ser, buscaremos que el diferente a nosotros sea también feliz, y a su vez ese otro luchará sinceramente por vernos felices a nosotros. Cuando veamos, en lugar de diferencias, multiplicidad, el ser humano habrá comprendido muchas cosas y realmente estaremos listos para conocer aquellas cosas que tal vez llevan a razas más evolucionadas a estar, por decirlo así, de incógnito en nuestro mundo y también cerca de él. Podríamos rescatar la idea de que antes de extraterrestres, o seres desencarnados, o seres extradimensionales, o elementales, o ángeles, etcétera, 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 somos conciencia y formamos parte de grupos de conciencia similares que están en expansión. La vida es eso, expansión constante, que cada vez se hace más proclive a desarrollar conciencia de sí misma y desde allí se lanza a entender su entorno y en última instancia, con la vida interior, logra la conciencia de lo espiritual, encuentra el propósito de todo, el que tal vez no vemos, porque como la hormiga no entiende cómo se forma un feto, nosotros no estamos aún listos para entender misterios inmensos que nos superan en mucho, al menos a nivel cerebral. Es muy importante recordar siempre que no somos el tope de la evolución. Esto lo sabemos porque incluso a un nivel físico tenemos individuos con capacidades intelectuales biológicamente superiores, individuos con un coeficiente intelectual superior que surgen en menor cantidad en nuestras sociedades, pero que son la prueba de que nuestro soporte físico aún tiene margen para más evolución. Por lo tanto, a eso vamos. Es normal que pensemos que lo que no entendemos es imposible. Es el factor del pez queriendo entender la realidad fuera del agua, la importancia del ambiente en la percepción de nuestra realidad. Es algo totalmente natural y propio de la evolución. Amigos, somos todos complementarios. El gato no ve claramente algunos colores, pero ve muy bien de noche, que es lo que necesita. El murciélago no ve bien, pero su capacidad auditiva es tan desarrollada que podríamos decir que ve con sus oídos y no necesita ojos. El camaleón no podría tocar jamás el piano, con sus patas hechas para aferrarse a ramas, pero donde nosotros caeríamos él podrá aferrarse. Y nosotros, tal vez, en esta historia de razas desarrolladas en el infinito que vemos cuando miramos al cielo, somos una de esas especies tan especiales que no comprenden muchas cosas aún, pero que saben que la base de la vida es lo que siente, que no toda lógica puede explicar el sentido profundo de la vida. Pero somos una especie que, dotados de un instinto espiritual, vamos en busca de un sentido superior, que sabemos que trasciende todo nuestro entendimiento. Somos una especie que poco a poco comienza a descubrir un futuro luminoso, lo veamos o no, al entender finalmente que el conocimiento no es sinónimo de sabiduría y que el conocimiento es una herramienta de la que el ser viviente sabio se sirve. Somos una raza, tal vez, que, como se dice frecuentemente, comienza a comprender que somos seres no físicos viviendo una experiencia física, en un suspiro de la eternidad que llamamos tiempo, y que al terminar el periodo vital de nuestro vehículo biológico, volvemos a ser lo que somos por naturaleza, seres liberados de las 3 dimensiones, iluminados por nuestro corazón espiritual, que es el reflejo de la unidad de toda la existencia.
Somos en esencia, tal vez, eso que en este mundo limitado entendemos por amor, la base de la gran mente que sostiene la realidad. Al final, todos esos seres que llamamos extraterrestres, extradimensionales, almas, espíritus elementales, ángeles y tantas otras formas de vida que tal vez jamás percibamos, porque no tenemos nuestros sentidos hechos para eso, somos lo mismo. Chispas de conciencia en un canto de multiplicidad que es en su origen la unidad de una presencia que todo une, de la que somos hijos y parte a la vez. Eso que limitadamente llamamos Dios, que la mente racional no puede abarcar de la misma forma que, por ejemplo, una hormiga no puede entender el concepto del enamoramiento humano, y con 1000 nombres diferentes y formas de entenderlo como individuos hay, al final del camino, todos los seres somos rayos de un mismo sol, somos los reflejos de la gran luz, del origen de todo y que todo forma. Amigos, gracias por haber estado allí, y espero que algo de todo esto te haya hecho pensar en algo que sea tal vez bueno para ti. Te ha hablado tu amigo Fabián, te deseo lo mejor, que estés muy bien y nos encontramos muy pronto. Hasta entonces.